Thundercats fue una de las franquicias más grandes de los años 80. Tenía juguetes, una serie animada icónica, personajes inolvidables y millones de fans alrededor del mundo. Pero hay algo que todavía hoy me sigue sorprendiendo muchísimo, y es cómo puede ser que Thundercats casi no haya tenido videojuegos. Así es que si quieren conocer el infame recorrido de Thundercats por el mundo de los videojuegos, ya se la saben, acompáñenme. Cuando Thundercats explotó en popularidad durante los años 80 era cuestión de tiempo para que llegara al mundo de los videojuegos, y finalmente en el 87 apareció el primer videojuego oficial de la serie, desarrollado por Elite Systems y lanzado para varias computadoras de la época como Atari ST, Commodore 64, Spectrum, CPC y Amiga. El juego dio bastante que hablar, pero antes de meternos en eso hay que decir algo importante. En el 87 Thundercats estaba en uno de sus momentos más fuertes. La serie animada era un éxito, los juguetes estaban por todos lados y Lion-O ya era uno de los héroes más populares de la televisión infantil, así que este videojuego tenía una misión muy clara, que era hacerte sentir dentro de un episodio de los Thundercats. Y la verdad por momentos lo lograba bastante bien. Hablamos de un side-scroller de acción y plataformas donde controlábamos a Lion-O utilizando por supuesto la espada del augurio para enfrentar enemigos a lo largo de distintos niveles inspirados en el tercer planeta. Visualmente para la época el juego estaba bastante bien logrado, especialmente en las versiones de Amiga y Atari ST, que tenía sprites más detallados y colores mucho más vivos tal y como ves en pantalla. La misión principal era avanzar por distintos escenarios derrotando enemigos y evitando trampas hasta llegar al enfrentamiento final con Munra. Y como era de esperarse, durante la aventura aparecían varios personajes clásicos de la serie. Veíamos enemigos mutantes, criaturas extrañas y escenarios que intentaban recrear el mundo de Thundercats lo mejor posible dentro de las limitaciones técnicas de la época. Yo este juego no lo conocí sino hasta hace algunas semanas, con lo cual me dediqué no solo a jugarlo, sino también a investigar en comunidades para recaudar opiniones de otras personas. Y algo común que encontré en casi todas las opiniones es que el juego era brutalmente difícil. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero bueno, yo lo estoy jugando ahora con más de 40 años y la experiencia puede ser totalmente diferente. Lo que sí puedo decir es que la precisión y la jugabilidad puede ser un poquito complicada, pero también es algo característico de los equipos de aquella época. Aprovecho para contarte una curiosidad, y es que muchas compañías lo que hacían para que los juegos duren más tiempo, a pesar de ser relativamente cortos, era aumentar la dificultad para obligarte a repetir niveles una y otra vez. De todas maneras, no puedo evitar intentar ponerme en la piel de un chico en los años 80. Simplemente controlar a Lion-O era suficiente para ser feliz. Poder usar la espada del augurio, recorrer escenarios inspirados en la serie y escuchar esa música mientras jugábamos era más que suficiente para alimentar la imaginación. Y si bien hoy día puede sentirse un poco tosco y frustrante, en su momento representaba algo enorme. Era la posibilidad de llevar Thundercats fuera de la serie animada y meterlo directamente en nuestras casas, en nuestro control. Y eso, si me preguntas a mí, ya lo hacía inolvidable. Y luego de este juegazo, la historia de los juegos de Thundercats comienza a ponerse bastante extraña. Ahora voy a hablarte de Bomb Jack 2, un juego lanzado en 1987 también por Elite Systems para computadoras Commodore 64, ZX Spectrum y Amstrad CPC. Aunque oficialmente nunca fue presentado como un juego de Thundercats, durante muchos años fans e investigadores retro sospecharon que parte del proyecto originalmente estaba relacionado con la franquicia, especialmente porque en esos años la compañía estaba trabajando en múltiples proyectos de Thundercats al mismo tiempo, pero debido a problemas de licencia, tiempos de desarrollo y cambios internos, algunos de esos juegos aparentemente terminaron siendo reciclados y convertidos en proyectos completamente diferentes. Pero lo interesante no está tanto en el gameplay final, sino en toda la historia detrás de su desarrollo, porque Elite System estaba bajo muchísima presión para lanzar juegos rápidamente durante la enorme explosión de licencias de los años 80, y en esa época era bastante común reutilizar motores gráficos, ideas, personajes o proyectos incompletos para transformarlos en otra cosa completamente distinta, especialmente cuando las fechas límite empezaban a acercarse peligrosamente. El resultado final fue Bomb Jack 2, un juego de plataformas donde controlábamos a Bomb Jack atravesando escenarios llenos de enemigos, trampas y plataformas mientras recolectábamos bombas y evitábamos morir constantemente. Y yo sé que esperabas encontrar únicamente juegos de Thundercats, pero me parece que estos casos son muy especiales en la línea histórica de desarrollo de la franquicia. A mí realmente me parece fascinante no el juego en sí, sino imaginar que en algún momento de su historia parte de este proyecto podría haber estado conectado con Thundercats. Y eso hace que toda la historia de la franquicia en los videojuegos se vuelva muchísimo más rara e interesante de lo que la mayoría de la gente imagina. Porque al final Thundercats no solamente tuvo juegos oficiales, también dejó detrás una colección de proyectos perdidos, reciclados y misteriosos que todavía siguen generando preguntas más de 30 años después.
Y ahora quiero hablarte de un juego perdido de Thundercats, porque a finales de los 80 existió un juego que muchísima gente cree que originalmente iba a ser un videojuego oficial de Thundercats, al menos eso es lo que dice la historia. Estamos hablando de Beyond the Ice Palace, un juego lanzado en 1988 para computadoras como Amiga, Commodore 64, Spectrum y Amstrad CPC. A simple vista parecía otro juego de acción y plataformas de fantasía oscuro típico de la época, pero detrás de escena la historia era muchísimo más interesante. Tal y como te conté con el juego anterior, Elite Systems estaba trabajando en varios proyectos basados en Thundercats al mismo tiempo, y uno de esos proyectos aparentemente terminó transformándose en Beyond the Ice Palace, juego que estás viendo en pantalla. De hecho, cuando uno mira al protagonista del juego, las comparaciones con Lion-O son inevitables. El personaje principal tiene pelo largo, aspecto heroico, espada, musculatura exagerada, ponele, y toda esta estética que recuerda muchísimo a los héroes de los dibujos animados de los 80. Pero la historia se vuelve todavía más loca, porque aparentemente durante el desarrollo y por problemas de tiempos para salir a producción, Elite System intentó convertir el juego a una secuela oficial de, agárrate con esta, Ghosts and Goblins. La idea era reutilizar gran parte del trabajo ya hecho para transformarlo en un nuevo juego relacionado con la franquicia de Capcom. Pero según distintas fuentes de la época, Capcom rechazó la propuesta porque ya se encontraba trabajando en Ghouls and Ghosts. Y así fue como el proyecto terminó lanzándose con un nombre completamente nuevo. Ahora, más allá de toda esa historia rarísima, ¿qué tal era el juego? Bueno, honestamente era bastante bueno para la época, creo yo. Hablamos de un side-scroller de acción y plataformas donde avanzábamos por escenarios oscuros llenos de monstruos, trampas y enemigos bastante agresivos. El gameplay era rápido, difícil y muy influenciado por otros juegos de acción de esa época. Y si bien este no terminó siendo un juego de Thundercats, me pareció apropiado mantenerlo en este video para seguir construyendo la historia paso a paso. Como si toda esta historia ya no fuera suficientemente extraña, te digo que Thundercats incluso estuvo muy cerca de llegar a la NES. A finales de los 80 se llegó a anunciar una versión de Thundercats The Lost Eye of Thundera para Nintendo, y honestamente para muchos chicos de esa época eso habría sido un sueño absoluto. Imaginen por un momento Lion-O, la espada del augurio, Munra corriendo directamente en una NES, pero lamentablemente el juego nunca llegó a salir. La versión fue cancelada bastante temprano en el desarrollo y prácticamente no existe demasiada información oficial sobre ella, por lo que el gameplay que estás viendo en pantalla es el de Commodore 64. Y es que todo indica que la versión de NES iba a ser una adaptación de este mismo juego. Después de décadas prácticamente desaparecidos del mundo de los videojuegos, Thundercats finalmente regresó en 2012 y esta vez lo hizo acompañado por el reboot animado que Warner Bros. Lanzó en 2011. Una serie que intentaba modernizar completamente el universo de Lion-O para una nueva generación. No me voy a meter con mi opinión personal sobre ese reboot, pero me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Thundercats para Nintendo DS fue desarrollado por Aspect Digital y publicado por Namco Bandai, y a diferencia de muchos títulos modernos basados en series animadas, este intentaba capturar bastante bien la esencia clásica de Thundercats. Hablamos de un side-scroller de acción y plataformas donde controlamos principalmente a Lion-O utilizando la espada del augurio para enfrentarnos a enemigos y recorrer distintos escenarios inspirados directamente en el reboot animado. Visualmente el juego tenía un estilo bastante colorido y fiel a la serie, los sprites estaban bien animados y muchos escenarios realmente parecían episodios interactivos del nuevo cartoon. Además, durante la aventura aparecen varios personajes clásicos como Chitara, Pantro, Tigra y por supuesto Munra. El gameplay mezcla combate, plataformas, pequeños puzzles y exploración lateral. Por lo que pude leer en distintas comunidades de fanáticos, el juego recibió críticas bastante mixtas. Muchos jugadores sentían que era demasiado simple, repetitivo y técnicamente limitado incluso para una portátil como la Nintendo DS. Pero al mismo tiempo, para muchísimos fans de Thundercats, el simple hecho de volver a controlar oficialmente a Lion-O después de tantos años ya era algo enorme. Especialmente porque la franquicia había pasado décadas prácticamente desaparecida del mundo gamer, y aunque el reboot animado terminó cancelándose relativamente rápido, este juego quedó como una especie de cápsula del tiempo de aquel intento moderno por revivir Thundercats para una nueva generación. ¡Thundercats! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Y aunque los videojuegos oficiales de Thundercats nunca fueron demasiado numerosos, de hecho solamente fueron 2, y es algo que todavía me cuestiono por qué, la realidad es que la franquicia jamás desapareció completamente del mundo gamer. Y es que durante años los propios fans se encargaron de mantener vivo el espíritu de Thundercats a través de proyectos independientes, mods y juegos creados por la comunidad retro, principalmente en el mundo Mugen. Y si alguna vez descargaste personajes rarísimos para Mugen en los años 2000, probablemente ya sabes exactamente lo que eso significa, porque Mugen era básicamente un universo donde todo podía pasar. Personajes de Marvel, DC, anime, videojuegos, dibujos animados, películas, lo que se te ocurra. Y por supuesto Thundercats eventualmente llegó ahí también. Con el paso de los años comenzaron a aparecer distintas versiones de fanmates de Lion-O, Munra, Pantro y todos los personajes, y honestamente algunas estaban sorprendentemente bien hechas. Estamos hablando de fans recreando movimientos especiales, ataques con la espada del augurio, animaciones, voces e incluso intros personalizadas inspiradas en el cartoon original. Pero probablemente lo mejor de todo era ver estos enfrentamientos cruzados como estás viendo en pantalla. Ryu vs Lion-O es una locura, especialmente para quienes crecimos durante los 80 y pasábamos horas imaginando crossovers imposibles entre nuestros personajes favoritos. Y como si los crossover imposibles de Mugen no fueran suficientes, los fans también encontraron otra forma increíble de mezclar universos dentro de Open Board. En este proyecto inspirado en Masters of the Universe que se llama He-Man The Video Game, Lion-O terminó apareciendo como personaje invitado jugable junto a He-Man. Y no sé ustedes, pero para mí ver ese movimiento es una locura total y creo que cualquiera crecido en los 80 sentiría lo mismo. A ver, estamos hablando de literalmente de dos de las franquicias más importantes de nuestra infancia, compartiendo pantalla en un beat 'em up estilo arcade. El gameplay tal y como ves en pantalla es avanzar por niveles, derrotar enemigos, usar ataques especiales, pero lo realmente impresionante es poder controlar, en este caso a Lion-O, dentro del universo de He-Man. Ver a la espada del augurio peleando junto a la espada del poder simplemente tiene algo increíblemente nostálgico. Me saco el sombrero por los cracks que hacen estos juegos. Y honestamente después de hacer todo este video hay algo que no puedo dejar de pensar, y es ¿cómo puede ser que Thundercats tenga tan pocos videojuegos? Y no hablo solamente de videojuegos buenos, hablo de videojuegos en general. 2 oficiales, un par de cancelados y bueno, después, sin desmerecer en absoluto, de hecho me parece que están bárbaros, los fanarts. Pero digo, estamos hablando de un dibujo animado que marcó a toda una generación. Una línea de juguetes gigantesca, que de hecho, bueno, gigantesco, mirá que es el tanque de Super 7. Personajes increíbles, villanos, vehículos, monstruos, el lore de la espada del augurio. Yo creo que tenía absolutamente todo para convertirse en una franquicia todavía mucho más grande de lo que fue. Pero bueno, eso es lo que me sorprende a mí, porque creo que hay franquicias más chicas que incluso tuvieron juegos de PlayStation, Xbox, Arcade, AAA y bueno, una cosa extraña. Imagínate, por ejemplo, un beat 'em up estilo, no sé, lo mejor de Capcom, pero de Thundercats, estaría brutal. O un RPG bien moderno en el tercer planeta, que puedas ponerle tus skills, tus poderes al personaje, que lo puedas levelear. O si no, un estilo God of War. No sé, yo creo que creo que da todavía. Pero bueno, yo también estoy hablando desde la nostalgia, desde la emoción, desde el fanatismo. Los tipos que al final del día desarrollaban videojuegos en esas plataformas, no sé, temprano en los años 2000. Y bueno, Thundercats ya era una cosa nostálgica para nosotros, ¿viste? De todas maneras te quiero aclarar que hay más fanarts, hay más juegos hechos en Open Board y algún otro en Mugen, así que si te metes ahí en internet seguramente vas a encontrar algún otro creado por fanáticos que la verdad los vuelvo a aplaudir, primero por tener el bocho para hacer eso y segundo por darnos material a los nostálgicos que nos gusta, jugar un ratito ahí con Lion-O. Si llegaste hasta esta parte del video te agradezco por supuesto y como siempre digo, si te gustó, la mejor manera de demostrármelo es dejando un like obviamente, comentando, compartiendo e invitando a que gente se sume a la comunidad. Y ahora después de todo lo que viste, me gustaría conocer tu opinión. ¿Algo de lo que viste te gustó? ¿Todo te pareció horrible de repente? ¿Compartís mi opinión en que daba para tener un buen juego de Thundercats? ¿O te habría gustado tener un juego
juegazo de Thundercats. Si te gusta la franquicia, te voy a dejar links a videos anteriores donde hice review del Battle Tank, donde hice review de el cubil felino de Super 7, bueno, y varias otras cosas de Thundercats que andan por ahí dando vueltas en el canal. Así que bueno, amigos, amantes de lo retro, mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y les digo lo de siempre, nos vemos la próxima.